A mediados del siglo pasado, David Wilkerson escribió un libro que se llamó La Visión. El video que veremos a continuación es una entrevista que le hicieron en donde él explicaba esta visión, esta profecía que lamentablemente estamos viendo hoy en la actualidad. Realmente vi, creo, llamémoslo visión, una palabra del Señor 2 semanas seguidas, cada noche, una sensación impresionante de calamidad que se avecinaba para la nación como resultado de su pecado desenfrenado. Hablé de que los coches y las casas no se podrían vender, hablé de una inundación de inmundicia en la televisión que se avecinaba, programas que se incubarían en el infierno. Vamos a ver al glorificado en la televisión, vamos a ver desnudos en la televisión en horario de máxima audiencia. Y es la profecía del profeta Nam que se está cumpliendo. Dios dijo, mirad, derramaré sobre vosotros inmundicia abominable. Ahora bien, eso no significa que Dios tenga un reservorio de obscenidades y suciedad, pero Él sí lo tiene, y el Espíritu Santo lo ha estado refrenando. Pero los hombres están clamando por desnudos, suciedad, programación sucia en la televisión, y lo van a obtener. No soy un experto en profecías, no soy profeta, pero tengo una visión histórica de cómo Dios trata con las naciones que llegan a lo que yo llamo puntos críticos. Cuando llegan a ciertos puntos de violencia, por ejemplo, cuando la nación se vuelve violenta, Dios dice, la destruiré. Y una vez más, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, comes violencia, y cada vez que Jerusalén, Israel, Babilonia se volvieron violentas, Dios las destruyó. Vi el derrumbe moral que ocurre, la permisividad y la moral sexual, la homosexualidad desenfrenada, todas esas cosas. El profeta Nam, por ejemplo, llegó a Nínive. No, Jonás predicó y Nínive se arrepintió. Se le dio un indulto de 150 años a Nínive, y llegó el profeta Nam y dijo, ahora Dios los va a destruir, y les voy a dar 5 razones. Dijo que se habían convertido en una sociedad alcohólica. Se emborracharon. Dijo que sus hombres se habían vuelto como mujeres. Ahora bien, eso encaja tanto aquí hoy que lo llamamos bisexual. Él dijo que sus líderes se han vuelto como langostas. En otras palabras, no toman decisiones, prometen todo a todos. Dijo, están corriendo de aquí para allá. Sus pastores han comenzado a dormitar. Están durmiendo, y su pueblo está vacío, despoblado y desperdiciado. Ahora bien, ¿cómo puede Dios destruir Nínive por estos 5 pecados y permitir que cometamos los mismos 5 pecados desenfrenadamente y nos salgamos con la nuestra? No hay posibilidad de eso. El profeta Araya fue a ver a Josafat. Dice, mientras confíes en Dios, Dios está contigo. En el momento en que abandonas a Dios, Dios te abandona a ti. Y en ese momento, Estados Unidos está en problemas. Y si no tenemos a nuestros líderes gubernamentales ahora, tenemos congresistas que nos han pedido que votemos por sus creyentes nacidos de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces que tomen su posición, que no se avergüencen de Jesucristo, que Cristo se integre en el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces veremos que el Señor mantiene este juicio en suspenso, seguirá resistiendo, seguirá reteniéndolo, lo ha hecho una y otra vez a lo largo de la historia, pero en el momento en que quebrantamos sus mandamientos, en el momento en que nos avergonzamos de su testimonio, entonces llegan días negros. Hablé de terremotos que azotaron las naciones y el mundo y de condiciones de sequía. Y cuando salió por primera vez, perdí muchísimo apoyo, gente que pensaba que debería limitarme a los drogadictos. Y, en consecuencia, me vi obligado a recurrir a mi Biblia. Incluso algunos de mis más allegados, mis queridos amigos pensaron que me había vuelto loco. Y llegué al punto en que realmente me pregunté si solo había soñado esto. Recordemos, hermanos queridos y hermanas que escuchan este video, que cuando David Wilkerson dio esta profecía, por los años 70 más o menos, nada de lo que él menciona ocurría. Toda la perversión, toda la inmoralidad, toda la inmundicia que en la actualidad la gente ve en redes sociales, en televisión, nada de eso ocurría, ya que la degradación moral en la sociedad actual que vemos, que escuchamos a través de todos los medios de comunicación, nada de eso existía, ya que en ese entonces había algunos ciertos tipos de estándares morales. De hecho, incluso por los años 70, cuando venía un grupo de rock a Chile, la presión en el gobierno de las personas fue tal que ese concierto fue cancelado. Ciertamente muchos cristianos tibios, carnales, con esa decisión estuvieron muy en desacuerdo. De hecho, en la actualidad, ¿cuántos cristianos supuestamente se gozan de ver toda la inmundicia, toda la inmoralidad, todos los programas donde se burlan de la fe cristiana, se burlan de nuestro Señor Jesucristo?
Y todo esto fue profetizado por este siervo de Dios, David Wilkerson. Entonces, a continuación, escucharemos una lectura donde se detalla más a profundidad esta visión que veíamos que Wilkerson comentaba en la entrevista que acabamos de ver. Tuve una visión en abril pasado. Fue tan aterradora que me dejó atónita, y durante los últimos 3 meses, he tratado de quitármela de encima, pero no puedo hacerlo. Había tenido mucho miedo de compartir esta visión hasta esta noche por temor a que me llamaran fanática. En esta visión, vi 5 terribles calamidades que se avecinaban para Estados Unidos y el mundo, una inundación de inmundicia y un bautismo de suciedad en América. Veo que la profecía del NAM se cumplirá en un futuro muy cercano. Dios dijo: derramaré sobre vosotros inmundicia abominable. Esto significa películas triplemente clasificadas X en la televisión por cable después de medianoche. Esto significa películas clasificadas R en los próximos años en la televisión abierta. Esto significa que nuestros kioscos de periódicos se inundarán de tal inmundicia que la revista Playboy parecerá un puritano trozo de cristal. Significa que las clases de educación sexual en las escuelas utilizarán dibujos animados y relaciones sexuales dramatizadas filmadas. Y justo cuando parece que va a haber una campaña exitosa contra la obscenidad, justo cuando el Tribunal Supremo parece estar fallando en contra de los pornógrafos, cuando parece que la nación está volviendo a los antiguos estándares morales, de repente, las compuertas se abrirán de par en par y Satanás vomitará inmundicia del infierno. Y será tal como fue en los días del latín, atormentará las almas de los santos más devotos de Dios. Una locura de persecución contra los cristianos verdaderamente llenos del Espíritu que aman a Jesucristo me ha impulsado esta noche a entrar en detalles y compartir con vosotros lo que veo que se avecina en cuanto a persecución. Ahora bien, fue Jesús mismo quien nos dijo que preparáramos un Pentecostés. Jesús mismo nos dijo que el Espíritu Santo caería sobre nosotros. Jesús mismo prometió su poder desde lo alto. Pero también fue Jesucristo mismo quien predijo que vendría persecución para todos los verdaderos creyentes bautizados en el Espíritu. Jesús lo predijo. Juan 3:19 de la tarde. Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrecerá. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora bien, el propósito de esta persecución venidera que veo en el Espíritu será separar y dispersar a los verdaderos creyentes de los falsos. El tiempo se acaba y el Evangelio todavía tiene que ser predicado a todas las naciones antes de que Jesús venga. Ahora el Espíritu Santo ha sido derramado sobre miles, pero así como en el primer derramamiento pentecostal, los discípulos siguen sentados cantando, regocijándose y compartiendo solo unos con otros. Entre nosotros todavía hay quienes hablan en lenguas y siguen viviendo como Él. Pero Él va a poner el hacha a la raíz. Va a separar el trigo de la cizaña. Va a esparcir su semilla hasta los confines de la tierra. Y la palabra de Dios se cumplirá. 2 Timoteo 3:12 de la mañana. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En primer lugar, vendrá como una locura de persecución en la tierra. Ahora veo que se avecina una persecución como nunca antes la ha presenciado la humanidad. Esta será una persecución de los verdaderos creyentes en Jesús. Y se levantará como un monstruo de muchas cabezas que emerge del mar. Empezará lentamente, llegando sutilmente en un momento en que la libertad religiosa parece estar en su apogeo, pero se extenderá a Estados Unidos, Canadá, el mundo entero y finalmente se convertirá en una especie de locura. Esa locura ya está sobre nosotros. El espíritu del anticristo está entrando en los corazones de ciertos hombres en altos cargos, ya sea en el gobierno o en el sistema judicial, y ha llevado a una maldad espiritual en los altos cargos. Y esta maldad espiritual en los altos cargos conducirá pronto y con el tiempo al acoso no solo de los funcionarios, sino también de los que están en las iglesias, los misioneros y los ministros. Ya hay pruebas de este acoso. Veo que se acerca un momento en que casi todos los proyectos misioneros evangélicos, toda la programación religiosa de radio y televisión, todas las sociedades misioneras incorporadas serán tan estrechamente vigiladas, cuestionadas y acosadas por las agencias gubernamentales que serán cautelosas y les preocupará moverse o expandirse en cualquier dirección. En segundo lugar, veo surgir una superiglesia mundial.
Veo la formación de un superconsejo eclesiástico mundial que consistirá en una unión entre los protestantes ecuménicos liberales y la Iglesia Católica Romana, uniéndose políticamente cabeza a cabeza para crear una de las fuerzas religiosas más poderosas de la Tierra. Y esta unión comenzará como un programa de caridad cooperativa y terminará en una unión política. Esta iglesia supramundana visible será espiritual solo de nombre, usará libremente el nombre de Jesucristo, pero de hecho será anticristo y política en muchas de sus actividades. Esta poderosa unión eclesiástica estará profundamente involucrada en la acción social, en tremendos programas de caridad y en ministerios de compasión. Sus líderes harán declaraciones sobre cómo satisfacer las necesidades humanas. Harán un llamado a la acción social, a la intervención política y a tener más voz en los asuntos mundiales. En cuarto lugar, se producirá una repentina y misteriosa cadena de acontecimientos. Justo cuando parece que el movimiento ecuménico está casi muerto, una misteriosa cadena de acontecimientos creará el marco para esta unión. Roma insistirá y recibirá concesiones de los líderes ecuménicos protestantes. El Papa será considerado más un líder político que espiritual de esta unión eclesiástica. Los líderes protestantes del movimiento ecuménico insistirán y recibirán concesiones de Roma. A los protestantes no se les pedirá que consideren a los santos padres como la cabeza infalible de la Iglesia. Aceptarán su liderazgo político sin aceptar su papel como sucesor de Pedro. No estoy sugiriendo que el Papa o cualquiera de estos líderes eclesiásticos involucrados en la superiglesia participarán en actividades del anticristo. La Biblia habla de algo sobre esa línea, pero no puedo profundizar en eso ahora. La Biblia. Sin embargo, en lo que a mí respecta, veo algo que me asusta hasta lo más profundo de mi alma. Veo un ejército de profesionales invadiendo el puesto más influyente en esta superiglesia. Van a ser personas impías, anticristos, obsesionadas con la idea de que esta superiglesia debe convertirse en un gran poder político lo suficientemente fuerte como para derrotar a cualquiera que se oponga a sus acciones. Y mientras los que están en el liderazgo hablan de milagros, amor y reconciliación, estos asalariados que trabajan para ellos van a acosar y perseguir a toda organización religiosa que no esté bajo su liderazgo. En cuarto lugar, veo homosexuales y lesbianas. Bienvenidos a la unión de la superiglesia. Veo a esta superiglesia mundial disfrazada de comprensión, aceptando a homosexuales y lesbianas en su comunidad. Los homosexuales y el amor entre homosexuales y lesbianas serán reivindicados por el liderazgo de esta unión eclesiástica. Los homosexuales no solo serán bienvenidos, sino que se les animará a continuar con sus prácticas. Los ministros homosexuales y lesbianas no solo serán ordenados y se les darán puestos de autoridad. Serán proclamados como una nueva generación de evangelistas pioneros que introducen nuevos conceptos de amor y evangelización. Veo en casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos y de todo el mundo iglesias homosexuales que atienden exclusivamente las necesidades espirituales de su propia especie con el pleno reconocimiento de la religión organizada. Su escuela dominical y la literatura eclesiástica distribuida a sus hijos sugerirán a los adolescentes que la homosexualidad es una forma normal y aceptable de práctica cristiana. Nuevos bailes en la iglesia. Los nuevos bailes en algunas de estas iglesias miembros se excusarán como una forma artística de adoración. Los hombres se convertirán en adoradores de la criatura más que del Creador, y Dios se verá obligado a entregar a este tipo de adoradores a sus pecados. Y como resultado, muchos serán entregados a mentes replicantes, creando una nueva forma de enfermedad mental que no responderá a ningún tipo de tratamiento. Ahora bien, Dios no dejará que eso quede sin respuesta, y aunque el nuevo baile no se generalizará, en el futuro será aceptado por muchos líderes de la iglesia como una expresión legítima de adoración. Luego, las prácticas espirituales dentro de esta iglesia. Creo que esta iglesia del supermundo tolerará ciertas prácticas espirituales. Establecerán comités de estudio para quitarle los colmillos al y rehacer su imagen en la de alguien insulso, alguien a quien no se debe temer. Ahorita en varias iglesias ricas y respetadas de América, las sesiones de espiritismo sustituirán a las reuniones de oración, y eso ya está sucediendo. Cada vez más ministros se sentirán intrigados por las afirmaciones sobrenaturales de los grupos espiritistas y satanistas. Y veo que se acerca el día en que ciertos ministros que nunca han estado demasiado cerca de Jesús se acercarán mucho al Satanás aparecerá como un ángel de luz para engañar posiblemente a los elegidos, a los escogidos de Dios. Veo una persecución a través de una lucha mediática.
Actualmente, existe una tremenda libertad para predicar el Evangelio en la radio y la televisión. Nunca han estado más abiertas las puertas para ministrar a Cristo y a los medios de comunicación. Los cristianos incluso poseen y operan sus propias estaciones de radio y televisión. Tienen libertad para orar por los enfermos, recaudar fondos y promover el Evangelio de la manera que consideren adecuada. Pero cuidado. La persecución y el acoso ya están comenzando. Se oyen sonidos de cambio en el aire. La programación de radio y televisión centrada en Cristo se convertirá en el objetivo de fuerzas satánicas decididas a expulsarlas de las ondas. Ya existe un movimiento tras bambalinas para establecer una especie de sistema de clasificación para toda la programación religiosa de radio y televisión. Y los líderes liberales de esta superpoblación pronto intentarán establecer una especie de junta de selección e imponerse a la FCC como la autoridad final sobre toda religión pagada y sostenible en los medios de comunicación. Quieren que no se emita ningún programa sin su aprobación. Las puertas que ahora están abiertas de par en par se cerrarán lenta pero seguramente. Las estaciones de radio y televisión cristianas deberían empezar a esperar persecución y acoso. Y veo a Satanás tratando de atascar estos programas y estaciones, con procedimientos legales burocráticos y problemas fiscales. Y Satanás utilizará todas las tácticas a su disposición para eliminar de los medios de comunicación todos los programas centrados en Cristo. Y el mensaje que tengo para todos ustedes que ministran en los medios de comunicación es este del Espíritu Santo. Trabajen mientras el día esté establecido, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y eso es un mensaje a los medios. Persecución de Hollywood. Estén atentos a cómo Hollywood intensificará su ataque contra la religión verdadera con más películas de tipo revelador. Los predicadores de avivamiento y los ministros evangélicos serán estereotipados como el mer gantry, charlatanes, tramposos, comediantes locos por el dinero. Cada vez más cineastas intentarán desacreditar nuestra moral. Las iglesias y los ministros que predican el evangelio serán objeto de un ataque especial, mientras que al mismo tiempo se glorificará y se sensacionalizará el ocultismo y la brujería. Luego, la persecución de las comedias televisivas, los programas de comedia televisiva. El Espíritu Santo me ha dicho que se volverán cada vez más audaces y nos burlaremos de Cristo y de todos los cristianos verdaderos. Los escritores de comedias van a lanzar un golpe tras otro diseñado para derribar las tradiciones sagradas y, con el tiempo, estos programas estarán salpicados de malas palabras y todo se transmitirá en televisión. Los programadores de televisión se volverán absolutamente blasfemos y millones de incrédulos se sentarán frente a sus televisores riéndose y burlándose de temas que alguna vez se consideraron sagrados o fueron socavados, ridiculizados y burlados. Talks por todas partes, películas y teatros desacreditando, empapando su sangre y glorificando al. Pueden esperar que el cuerpo docente esté infiltrado por maestros y profesores que se han convertido en herramientas involuntarias en manos de Satanás para socavar los cimientos de la fe y el liderazgo. Satanás intentará quitar el liderazgo de estas escuelas e instituciones de las manos de los verdaderos hombres de Dios y ponerlo en manos de liberales comprometidos que no intentarán frenar el movimiento hacia el agnosticismo. El liderazgo de las instituciones educativas cristianas debería prepararse mejor para tiempos difíciles, tanto financiera como espiritualmente, si está bajo control. Oímos terremotos, hambrunas, tormentas de granizo, olas de calor mortales, inundaciones, cambios climáticos drásticos que están rompiendo todos los récords. Parece que la naturaleza está fuera de control. Pero la palabra de Dios predice claramente que sucederá. La ira de Dios se derramará sobre esta tierra a través de una furia desatada de la naturaleza. Porque Dios está advirtiendo a la humanidad que el juicio se acerca. Y estos son dolores de parto. Y cuanto más nos acercamos al nacimiento de su reino, más frecuentes serán las intenciones hasta que nazca el reino de Dios. Tú, yo y todo lo que nos toca está ahora bajo su control. No importa cómo se vean las cosas en este mundo ebrio, todas las cosas siguen obrando juntas para todos los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Está bien que caiga el dólar, que lleguen la depresión y la recesión, que haya desempleo, contaminación, inflación, guerras y rumores de guerra, que se desintegre el tejido de la sociedad. Para el verdadero Hijo de Dios, todo está bajo control. No importa, nada puede hacerte daño. Dijo, levantad la vista, alegraos y alegraos. Bueno, hermanos, como les mencionaba al principio del video, todas estas profecías que dio David Wilkerson no sucedían en ese entonces. Toda la inmoralidad en el mundo,
toda la corrupción en la iglesia, toda esta alianza ecuménica satánica que vemos hoy en la actualidad, todos estos predicadores que son abiertamente inmorales, que no predican que Dios puede cambiar tu mente, tu corazón y vivir una vida conforme a Cristo, sino que predican que Dios nos ama, llama a nuestro pecado y podemos vivir siguiendo en la inmundicia, en la corrupción, igual que el mundo. Entonces, esta profecía, esta visión que tuvo David Wilkerson, son una alerta. ¿Cuántos hermanos, hermanas viven una vida espiritual durmiendo? No están peleando la buena batalla de la fe, no están haciendo la guerra espiritual, no están luchando, cuidando su salvación con temor y con temblor. Y que este video, que esta visión que tuvo David Wilkerson, que efectivamente podemos ver que se están cumpliendo en la actualidad, sean una voz de alerta y podamos despertar quienes están durmiendo del letargo espiritual y podamos tomar la mancera, no mirar atrás y pelear la buena batalla de la fe. Que Dios os bendiga a cada uno de los que verán este video en gran manera.